Primero del mes tenemos la Santa Cena, vamos a participar a fin del culto. Estamos hablando acerca de la serie Contracultura. Estamos hablando de cómo defender nuestros principios y nuestros valores como cristianos. Y hemos hablado de la Biblia, hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de Jesús como hombre histórico, como hombre verdadero, hemos hablado de Jesús como el Hijo de Dios. Y hoy quiero hablar y defender y presentarnos firmemente, con fundamento en las Escrituras, de la vida de la iglesia. ¿Sabe? Muchos se quejan y dicen, yo a la iglesia no voy, pero creo en Dios. La iglesia está hecha por los hombres. Los curas son unos chanta y los pastores más todavía. ¿Sí o no? ¿No es lo que dice la gente? Lo único que quieren ahí es guita. ¿Sí o no? Lo único que quieren ahí es llenarle la cabeza a la gente, hacerle creer que se van todos al infierno si no hacen esto o el otro. Así que yo en esa no entro. ¿Cuántos pensaban así antes? Yo soy católico, apostólico romano, pero a la iglesia no voy. A no ser cuando las papas queman o cuando se casa alguien o se bautiza alguno. Bueno, esa mentalidad que está destruyendo la institución de la iglesia o la iglesia que Jesús fundó, se está también insertando dentro de la mente de los cristianos, porque es una contradicción decir soy cristiano y no voy a la iglesia. Porque uno de los mandamientos de los judíos y de los cristianos es guardar el día del Señor, y no para ir a la cancha, no para quedarme en casa, sino para dedicarlo a las cosas de Dios. Así que si uno dice ser cristiano, si uno dice ser apostólico, y si uno dice ser franciscano, porque ahora ya no es romano, es hincha de Francisco, tiene que ir a la iglesia. Y los cristianos protestantes, evangélicos, también tienen que ir a la iglesia. Pastor, no hace falta ir a la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia? Te lo voy a mostrar. Yo no necesito de la iglesia. Loco. Loca. ¿Cómo vas a pensar que no necesitas de algo que Dios lo creó para vos? Es como que un niño de 6 años diga, yo no necesito papá y mamá. Loco. Loca. ¿Cómo vas a decir que no necesitas un papá y una mamá? Es contra la naturaleza. Ahora, es verdad que muchos no van a la iglesia y piensan que ir a la iglesia puede ser escuchando por internet o por radio una predicación, como si la iglesia fuera una predicación. O leer un libro u orar en casa, como si pensaran que orar y leer un libro es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es lo que el Señor ha creado para llevar su reino adelante. Es un país, una nación establecida en este planeta Tierra. Es un pedazo de cielo que Dios ha mandado con la presencia de su Espíritu Santo y el orden de las Escrituras para que estemos acá. Es como decir un principado. ¿Vieron los principados en Europa? Que dentro de un país hay pequeños países. ¿Cuántos fueron a Europa? Bueno, ya van ahí. Vamos a orar para que vayan. Es como entrar en la Villa 31. ¿Alguien vive en la Villa 31? Es un país dentro de otro país, ¿no? ¿No vio? Enfrente está el Patio Burrich, está el hotel el Hyatt, está Puerto Madero a pocas cuadras, y ahí está la Villa 31. Es otro mundo dentro de otro mundo. La iglesia es un mundo dentro de este mundo. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Yo quiero ser parte de ese lugar. ¿Sabe que cuando estuvimos en Italia con mi esposa fuimos a ver varios principados? Porque vivíamos cerca. El Principado de Mónaco, que es lo más lindo, vaya de vacaciones ahí, se lo garantizo. 2 pesos cuesta ahí. El Principado de Mónaco, el Principado de San Marino, ¿está bien? Que es lugares donde vos cruzás la frontera y ya ahí hay otras leyes. Ya ahí hasta hay otros dialectos y ahí no se paga, por ejemplo, aduana, no se paga franquicia. Acá comprás una radio 100 pesos, acá la comprás 50. ¿Por qué? Porque no paga aduana. Y vos decís, somos todos locos.
Acá no pagás impuesto a las ganancias y acá cruzás la frontera y pagás impuesto a la ganancia. Por eso la gran mayoría se va a vivir a los principados, porque ahí están exentos de impuestos. Y dice que viven los millonarios para no pagar impuestos sobre los millones que ganan, pero no viven ahí. Lo tuvimos al Guille viviendo ahí un tiempo, ¿no? Guillermo Vilas. Los tenemos a todos los corredores de autos, porque no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, nosotros, la iglesia, no hablando de plata, pero hablando de poder y hablando del mundo espiritual, es el reino de los cielos establecido en la tierra. Y eso trae muchísimos beneficios, pero también trae responsabilidad. Me asustaste, vi esa muñeca y dije, tu nena. ¿Qué le pasó? Hechos capítulo 2, versículo 41. La iglesia viene fundada después del Pentecostés. No la fundó ni el Papa Pedro, no la fundó ningún papa, ninguna religión, ni ningún hombre. La iglesia fue fundada por el Espíritu Santo que vino a la tierra una vez que Jesús ascendió a los cielos. Y formó un grupo de personas que se unieron con propósito, con llamado, empezaron a establecer ciertas prácticas, ciertas relaciones, los mandamientos de Jesucristo lo unieron y establecieron lo que se llamó la iglesia. La palabra que se usaba era eclesia, que significaba asamblea de personas que están unidas indivisiblemente, que no se puede romper esa unión. Es como formar un grupo indestructible. Eso es iglesia. Iglesia no es un edificio. Iglesia era un grupo de personas. Por eso cuando los judíos llamaban y convocaban a la eclesia, ellos decían, llamemos a la eclesia, y se juntaban todos los ancianos en un comité o en una asamblea para tomar decisiones. Por eso cuando se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se usa con ese mismo principio. Déjenlo, se durmió. Se usa con el mismo principio. Personas, todos nosotros, unidos por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa no nos une. Pero a partir de que nos une Jesucristo y nuestra fe, nos empiezan a unir un montón de otras cosas que vamos a ver en las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, la del predicador Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron, hermano? ¿A qué se añadieron? Ahí se formó la iglesia. Cuando las personas se juntaron y dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Vení, sé parte nuestra, dijeron los apóstoles y los discípulos, que eran como 500. No eran 11, eran como 500 los discípulos de Jesús que vieron a Jesús resucitado. ¿Y qué hacemos? Vengan, les vamos a enseñar ahora todo lo que Jesús... Y 3.000 en un día se juntaron para ser parte de la iglesia, por la predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo. Versículo 42 empieza a dar las características de la iglesia que Jesús formó. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles que enseñaban la palabra de Jesús. En la comunión, koinonía, los unos con otros. En una relación íntima de fe, de amistad. En el partimiento del pan y en las oraciones se juntaban para comer, para participar de la Santa Cena y para orar. Estamos destruyendo fortalezas diabólicas de que muchos creen que no necesitan juntarse, que no necesitan aprender de los apóstoles, que no necesitan compartir la Santa Cena, que no necesitan juntarse para orar. Acá vemos que la iglesia verdadera hacía esto, y cuando vamos al inicio, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de los orígenes, estamos hablando de lo más puro. Ellos hicieron lo que nosotros tenemos que imitar, porque ellos habían estado con Jesús, así que ellos sabían cómo formar una iglesia. Por eso vamos a descubrir que muchos lugares que hoy se llaman iglesia no son iglesias, porque la iglesia cristiana hacía esto. Dice, versículo 43, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Acá viene fundada la iglesia y descubrimos que estaba integrada por personas que, ahí están todas las características que no me voy a detener. Oraban juntas, participaban juntas, se ayudaban juntos, aprendían la Biblia juntos, ayudaban a los pobres juntos, hacían la obra evangelística juntos, hacían la obra social juntos y hasta vendían propiedades para compartir con los que no tenían. Lógico, permiso, está congelando la nuca. Y compartían no las casas propias, sino las herencias de más, porque Jesús había enseñado, ¿para qué querés 2, 3, 4 autos? Si vos con uno estás bien, dale al que no tiene. ¿Para qué tenés 4 o 5 casas cuando hay gente que está viviendo en la calle? Dale una al que no tiene. Jesús lo enseñó, ¿sí o no? Entonces de esa manera la iglesia intervenía, tratando de destruir todo materialismo, todo consumismo, toda avaricia, y poniendo la fe en el Señor Jesucristo también en lo material. Hechos 4:31 y le muestro un video. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado juntos, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y era de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pasó a ser una gran familia, pasó a ser un gran equipo, pasó a ser las personas que todas trabajaban para el Señor, que todas se ayudaban para crecer en la fe. Dice que se juntaron para orar de tal manera que Dios respondió llenándolos de Espíritu Santo. Ahora analicemos un segundo. ¿Verdaderamente lo que hoy se llama iglesia están haciendo esto? Porque que uno diga que tiene una iglesia o que voy a la iglesia no significa que sea la iglesia cristiana. Por eso mucha gente también está decepcionada. Espere que lo tengo que parar acá cuando llega abajo, si no nos congelamos todos. Pero esto purifica el aire también, porque no hay ventanas en este salón. Si lo apago, se vicia el aire. ¿Por qué la gente no va a la iglesia? Por problemas de horarios, por pereza o adormecimiento espiritual, cuentas espirituales no arregladas con Dios, pecado que uno no quiere arreglar, entonces por eso no quiere ir. No creen que todo lo que allí se enseña sea verdaderamente la Biblia. Viven un cristianismo privado y oculto, si nadie te dice nada. No quieren que nadie sepa cómo viven, a su manera. No se identifican con ninguna iglesia de la zona donde viven, por eso no van. No se identifican con el pastor. No me gusta el pastor. Ese pastor tiene cara de chanta. ¿Viste el auto que tiene? ¿Y de dónde se lo habrá comprado? ¿Qué le importa a usted que chusma ahora anda averiguando de qué trabajo? No se identifican con la gente del lugar. No, acá son todos medio, no sé, agrandaditos. Sí, son medio raros. O no sé, no se identifican, por eso no van. Han salido lastimados de otras congregaciones en el pasado. Han tenido problemas en otros lugares, entonces no quieren ir a ninguna más. Han discutido con una persona, no le gustó lo que el pastor le aconsejó, pasó algo donde se sintieron ellos discriminados, no solucionaron problemas que hubo con la gente, por eso no van más. Se les habla de cosas impracticables para la vida cotidiana. La gente no va más porque dice, no entiendo lo que dice, ¿no? Me habla de cosas que no entiendo, yo tengo problemas en mi casa, con mi esposa, tengo un problema con mis hijos, necesito otra cosa que me enseñen. No se percibe una diferencia marcada entre lo que se vive dentro de la iglesia y lo que sucede verdaderamente. Son cristianos de la boca para afuera, salen a la iglesia y se terminó el cristianismo. Por eso también hay gente que no va a la iglesia, por la hipocresía. La gente no ve ni percibe una real presencia de Dios, ni se siente ministrada en sus necesidades básicas interiores.
no va a la iglesia porque no crece, no hay curso, no hay estudio, no hay tiempo de oración, no hay con quién hablar, entonces no se siente crecida, por eso no va también, y puede ser justo. Y 13, la gente no es fortalecida y apuntalada en sus momentos de pruebas y dificultades, por eso también no va, porque estuvo necesitado y nadie lo llamó, pidió ayuda y nadie lo asistió. Yo fui 2 veces en esta semana al Hospital Vicente López, ayer y antes de ayer, porque un señor que nos escucha por radio, que va a una iglesia acá de la zona, se internó gravemente y como siempre me escuchaba por radio y nos traía ropa para el hogar, nosotros juntamos ropa para los hogares y nos traía ropa y a veces nos traía otras cosas, golosinas y útiles, el hombre le dijo, llamen al pastor Alfredo. Y me llamaron. Y como es un hombre que ha honrado nuestro trabajo con el hogar de niños, yo me sentí en la obligación de ir a visitarlo. Y lo llamé varias veces, mandé oraciones por WhatsApp y me fui al hospital a orar por él. Y ayer estuve en terapia intensiva orando por él. Está muy grave. Y usted no sabe los hijos, el agradecimiento, la emoción que tienen de que un pastor se haya tomado el tiempo para ir a orar a terapia intensiva por su papá, cuando tendría que ser lo normal eso, cuando tendría que ser lo básico en una iglesia, más cuando hay tremenda necesidad, pero lo ven como algo extraordinario. Y le digo, hermana, no se preocupe, con lo que pueda voy a hacer, no sé si voy a poder seguir yendo, pero puedo mandar a alguien, pero lo tengo que hacer. Y mucha gente abandona la iglesia porque la iglesia no funciona como iglesia. No nos cuidamos los unos a los otros, no nos ayudamos, no oramos, no nos acompañamos en el dolor, no nos acompañamos tampoco en la alegría muchas veces. Por eso tenemos que evaluar que mucha gente verdaderamente no va a la iglesia porque tiene sus motivos. Y esos motivos son justificados. Por eso le quiero leer lo que era la iglesia al inicio. Ninguno decía hacer suyo nada. Se asistían, corrían, oraban por el otro, estaba preso, lo ayudaban, acompañaban. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer para que la iglesia de Cristo sea real en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno en lo suyo, pero también unidos como iglesia, colaborando para hacer equipo, para hacer fuerza y para cuidarnos los unos a los otros. El jueves tuvimos una reunión de varones, si usted quiere venir, todos los varones nos juntamos los jueves a las 20:30, y un señor que aparentemente estuvo mal, dijo, no, estuve muy mal, y un hermano le dijo, ¿y por qué no llamaste? Yo le mandé mensaje a medio mundo, así dijo, ¿no? Medio mundo. Y entonces el que le preguntó le dice, ¿a mí me mandaste? No. ¿Y a él? No. ¿Y a él? Tampoco. ¿Y a él? Tampoco. Habíamos 9 en la mesa, ninguno le había dado un mensaje, pero él decía que le había mandado mensaje a todo el mundo. Entonces le dijimos, pará. Seguramente si alguien llama de esta iglesia, alguien va a ir, porque nosotros somos así, somos muy cariñosos, muy familiar, muy de estar cerca de la gente. Pero no digas que no, hay gente que también se queja de lleno, o se queja de quejones que son. Y puede ser que haya gente que exige que todo el mundo le esté atrás. Y uno tiene que ser adivino, ¿no? ¿Qué, pastor? ¿A usted Dios no le mostró que estaba mal? Y no, todavía la bola de cristal no me la tiró el Señor para acá. Capaz que alguno la tiene, yo no. Si no me avisa que está mal, yo no puedo ir. Pero para eso tenemos que estar juntos, pertenecer a algún grupo de crecimiento. ¿Cómo hacer, hermanos, para elegir una iglesia bíblica y congregarse así? Primero, no se deje llevar solo por el nombre del pastor famoso o de la iglesia famosa. No elija una iglesia así. No deje llevarse por la estructura o el hermoso edificio que usted pueda ver exteriormente. No se deje llevar por la cantidad de gente que asiste también a ese lugar. Averigüe cuándo y cómo fue fundada esa iglesia. Si fue fundada con problemas, si fue un loquito que la abrió sola, si es una persona que se enojó con alguien y dijo, yo voy a abrir mi iglesia. Cuidado, tiene que informarse. Averigüe si el pastor principal es un hombre bajo autoridad, tiene a alguien por encima
y vive en santidad. Usted tiene que informarse, tiene la obligación. No, lo que hace el pastor en su casa es su problema. Que él no, la Biblia dice que el pastor tiene que tener una vida que lo respalde, totalmente transparente. Infórmese, informémonos, dígale a la gente que se informe, porque Dios quiere establecer una iglesia y no quiere que haya chanta, ni mano chanta, ni falsas iglesias, porque después caemos todos en la volteada. Después caemos todos, ¿viste lo que pasó con ese pastorcito? Mirá, no era pastor, se puso solo, abrió la iglesia él, nadie lo ordenó. Él dice ser pastor, pero no es pastor. Mi pastor pertenece a la Unión de las Asambleas de Dios, tiene un presidente, hay contadores, hay abogados, hay supervisores, tiene la misma esposa hace 26 años, pobrecito. La otra vez me llama una hermana y dice, pastor, dice, necesito hablar con su esposa. ¿Está su esposa o ya se divorció? Porque los pastores ahora de moda se divorcian. Le digo, no, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar otra santa como esta que me aguante a mí? Cuidado, hermano, infórmese, porque eso también demuestra algo. Desgraciadamente se está jugando con la familia, con la palabra del Señor. Tenemos que averiguar si el pastor principal es un hombre bajo autoridad y vive en santidad. Sexto, preste atención a las predicaciones para saber si Cristo es exaltado, si la palabra de Dios es respetada y si se enfatiza siempre en la búsqueda de la santidad, o sea que se predica toda la palabra. Tiene que analizar, la gente tiene que ir y ver un tiempo y ver qué se está predicando. Séptimo, preste atención si se enfatiza demasiado desde el púlpito en dar plata, donaciones y pactos. Fíjese, controle, porque eso no era la iglesia primitiva. Octavo, la presencia del Espíritu Santo está presente y activa en el lugar. ¿Hay bautismo de Espíritu Santo? ¿Hay manifestaciones? ¿Hay conversiones? ¿Hay testimonios? Evalúe si verdaderamente Dios respalda, si la gente es bendecida, si la presencia de Dios se mueve. Noveno, no busque el lugar perfecto porque no existe. No busque una iglesia buscando un lugar perfecto. No tome una decisión apurada, pero decídase en un tiempo prudencial. No puede estar 1 año, 2 años, 3 años buscando la iglesia. No puede ser así, algo está fallando en uno. Hay muchas iglesias. Usted está buscando, pero para el lado de los tomates, y no se dio cuenta todavía directamente dónde ir, o hay un problema en usted que no le viene bien nada. Por eso no busque la iglesia perfecta, porque Satanás se va a apoderar de la vida de la gente y va a terminar uno diciendo, yo a las iglesias no voy más, porque no necesito porque esto, el otro y aquello. 11. Si estuvo en una iglesia y no se adaptó, no se frustre, siga buscando otra, no diga no voy más. Y por último, una vez que encontró la iglesia, el lugar, intégrese poco a poco a la actividad de la iglesia, a la vida con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque cada iglesia es diferente. Y quizá usted ahora tiene que hacer amigos, tiene que conocer, tiene que dejarse conocer, tiene que colaborar. La iglesia no es como el supermercado que dice, bueno, yo vengo a este supermercado porque me hacen precio, me tratan bien, me hacen descuento o hay premio. Uno viene a la iglesia para dar, uno viene a la iglesia para servir, para ayudar. En cambio hoy hay mucha gente para ver, ¿y qué me da la iglesia? A ver, ¿qué hacen por mí? Acá nada hacemos por vos. Acá lo hacemos todo por el Señor. Pero ¿y vos qué venís a hacer a la iglesia? Es la gran pregunta que toda persona tiene que responder. ¿En qué puedo colaborar en este lugar? Y con paciencia uno se va integrando. Por eso es la iglesia, hermanos. Es un lugar tan importante para buscar. Es más importante que la casa propia, que el barrio propio, que el colegio para los chicos. Porque es un lugar de donde depende nuestra vida espiritual. Le voy a mostrar un video especialmente a los chicos de personas que dejaron de ir a la iglesia, que empezaron a mirar más para afuera y cómo terminaron. Son muy famosos en el mundo musical de los chicos. Si lo tenés, Darío, ahí lo podemos ver, dura 5 minutitos y se van a sorprender. Ponele volumen. Conoce 4 cantantes famosos que una vez
Muy bien. Estos chicos se rebelaron contra la iglesia y se volvieron renegados. No solo que renegaron, sino que se volvieron renegados hablando mal, ¿cierto? Por diferentes situaciones que ellos vivieron. Pero eso no significa que la iglesia no la haya creado Jesús, que no sea una bendición. Porque una de las cosas que todos hemos descubierto es el poder que tiene el juntarnos y el estar. Dice Primera de Pedro 2:5, hablando de esta enseñanza: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que somos cada uno como piedritas que va construyendo el edificio que es la iglesia. Cada uno de nosotros juntos podemos construir esta fuerza y esta bendición que es ser la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque somos una casa espiritual. Vamos a ofrecer al Señor actos espirituales por medio de Jesucristo. Estamos llamados a ser parte de este edificio. Una piedra sola no puede hacer mucho, pero muchas piedras pueden edificar la iglesia, lo que el Señor ha establecido. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:12, ¿cómo funciona la iglesia? Bueno, yo voy a la iglesia, pero a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Quién es ese gordito ahí adelante que me dice lo que tengo que hacer? Que tengo que hacer esto, que lo otro. Bueno, yo simplemente les comunico lo que Jesús dice. Y eso de gordito, ¿te parece a vos que soy gordito? Si querés jugar un partidito vas a ver. O hacemos guantes. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Presiden significa que hacen de presidentes, que dirigen la iglesia. O sea que Jesús establece dentro de la iglesia un gobierno también. ¿Quién lo establece? Dios lo establece. Y ese presidente tiene requisitos que no los vamos a leer, pero sí dice que os amonestan. ¿Qué significa? Que te tiran de la oreja cuando andás mal, que te llama la atención como papá y mamá, como el entrenador, que te llama la atención como el médico. ¿Por qué? Porque velan por vos, por tu estado de ánimo, por tu estado espiritual. O sea que el Señor no ha dejado la iglesia que cada uno haga lo que quiera, sino que le ha dado autoridad a algunos para que te marquen el camino y para que te ayuden a no desviarte. Por eso la iglesia, este cuerpo, tiene presidentes, tiene autoridades, tiene pastores que están para amonestar. Amonestar no significa pegar con la vara, sino guiarte. Significa guiarte. Cuidado, te estás alejando, camina por acá. ¿Qué problema tenés? Bueno, vamos a orar. La Biblia dice esto. Y enseñarte. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, o sea que dice que a los pastores tenés que estimarlos y amarlos. ¿No te gustó? Decía, estimarlos y amarlos por el trabajo que hacen, no porque te gusta o no te gusta. No, yo a los pastores no me los aguanto, a los curas menos, son todos chantas, puede ser que haya. Y que vayan presos los que tienen que ir presos. Y que los denuncien a quien tienen que ir a denunciar. Pero a los que hacen la obra del Señor hay que amarlos y estimarlos y reconocerlos, que están para amonestar. ¿Está bien? Entonces, ese es el plan de Dios, que haya orden. Vos sos papá, y si sos mamá también, a vos en casa, los chicos no hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Sería un caos. Estamos puestos para poner orden, para disciplinar a nuestros hijos. Es la única manera que funcione. Y la iglesia también hay autoridades, nos guste o no nos guste. Hebreos 13:17 también enseña el principio de la iglesia. Pues sabe, allá en Italia estuvimos 10 años y como la iglesia católica ha sido tan cruel con los protestantes y evangélicos, durante 800 años los persiguieron, los quemaron, los encerraron, no les dejaban tener una vida, verdaderamente ha sido una persecución. Los protestantes odian a los católicos. Entonces cuando uno va y le dice, no, porque tenemos que ser ecuménicos, los protestantes dicen, ¿qué ecuménico con qué? Hace 800 años que nos vienen persiguiendo. Hace 800 años que nos vienen quemando, matando, encerrando. Ni siquiera se podían casar los evangélicos.
¿Sabe por qué? Porque se casaban en la iglesia católica antes. El registro civil era la iglesia católica. Los evangélicos no se casaban. Vos ibas allá y no tenían firmado, no podían hacer trámite, porque la iglesia católica les exigía, ¿qué cosa? Bautizarse. Y un evangélico protestante no se bautizaba. O sea, entonces, verdaderamente ellos le tienen bronca. Entonces, como le tienen bronca al nazismo, le tienen bronca al fascismo de Mussolini, le tienen bronca a la iglesia católica, a ese autoritarismo, los pastores allá no les gusta que los llames pastores. Y no les gusta ser pastores, no les gusta ocupar el rol de amonestar. Y entonces yo le digo pastor, no me diga pastor, yo soy un hermano más. No, hermano, ¿cómo un hermano más? No, todos juntos llevamos la obra. Le digo, pero Dios estableció pastores. Hay gente que está tan traumada con el autoritarismo que tener autoridad de la buena no la sabe hacer. Y hay gente que ha sido tan abusada por el autoritarismo que después no respeta ninguna autoridad. Y hay gente que no le gusta en las iglesias respetar la autoridad. Y no le gusta escuchar ni le gusta obedecer. ¿Por qué? Porque han tenido traumas y han tenido problemas. No logran aceptar una buena autoridad. Por eso la Biblia enseña esto, de que hay autoridad, que tiene que ser buena y que hay que respetarla, porque es el orden de la iglesia. Por eso hoy hay tantas revoluciones feministas de los derechos, porque ha habido abuso, y es verdad, ha habido abuso. Pero ahora me parece que se están yendo para el otro lado, se ha perdido el equilibrio. Ya a los chicos no le podés dar un chirro en la cola porque te denuncian. ¿Está bien? Entonces dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero las quiere todas usted, pastor. Bueno, la Biblia dice eso, que hay autoridades en el área espiritual, escúcheme bien, en el área espiritual. Y dentro de la iglesia hay líderes y autoridades que tienen que ser obedecidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sobre tu vida privada, sobre tu vida económica, sobre tu matrimonio y sobre tus decisiones, no estás obligado a obedecer. Y yo no me puedo meter en eso. Yo te puedo aconsejar o te puedo decir, hermano, no vengas más acá. Cada vez que venís desaparece una billetera. Están las cámaras ahí, están los ángeles allá, ya te vieron. ¿Yo? Sí, vos. ¿Me está echando? Sí, te estoy echando. Y me tiene que obedecer. Porque acá, ¿quién manda? La pastora. Claro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué significa que velan? Te están cuidando. Que a vos no te guste, ellos van a decir y te van a explicar y te van a sugerir cosas. Como quienes han de dar cuenta, porque todos vamos a dar cuenta. Hasta el llanero más solitario que haya acá va a tener que dar cuenta a Dios, a sus padres, a su esposo, su esposa, a su jefe, todos vamos a tener que dar cuenta. Aunque nos hagamos los independientes, todos vamos a tener que dar cuenta. Si no, pregúntele a Cristina. Se pensó que iba a hacer lo que quería. Pregúntele a los nazis. Pensaron que la vida, todos vamos a tener que dar cuenta. Y por último vamos a tener que dar cuenta al Señor. Los pastores también vamos a tener que dar cuenta. Yo rindo cuenta al presidente de esta organización. Y aparte a mi pastor. Tengo que dar cuenta. Y aparte al Estado. En la parte económica tenemos que hacer una declaración jurada todos los años. Un balance. Somos supervisados por nuestra organización. De mi matrimonio somos supervisados por nuestra organización y pastores de cómo está nuestro matrimonio. No estamos solos. Por eso tenemos que dar cuenta nosotros. Así que quédate tranquilo, que alguien a mí me va a tirar de la oreja si me equivoco. Para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Hay mucha gente que se queja de la iglesia porque dice, no, acá a mí no me gusta que me mande nadie, todo lo tenemos que hacer entre todos. No es el plan de Dios. ¿Lo entiende? Tiene que haber un orden, tiene que haber pastores, ancianos, diáconos, colaboradores, y en toda área tiene que haber un orden de autoridad. No podemos hacer lo que queramos. Muchas veces quizás a usted le molesta que le digan, siéntese acá, siéntese allá, tiene chicos, y algunos sacan el pecho y dicen, no, yo me siento donde quiero.
No, el pastor dijo que no se puede sentar. ¿Y quién es el pastor para decirme dónde me siento? No, es que si usted le suena el teléfono, se tiene que sentar lejos. Si usted tiene chicos muy movedizos, siéntese en el fondo. ¿Está bien? Si usted se levanta porque tiene el cuerito roto 3 veces por culto, siéntese en el fondo. Pues si se sienta acá y se levanta 3 veces, me distrae la gente. Hay gente que sufre esos problemas. Si usted se duerme porque tiene una enfermedad y se duerme por las pastillas y ronca, no se le sienta acá, váyase abajo. De verdad, hay gente en las iglesias me ha pasado eso. Empezaba a predicar ya. No, hay gente que toma ciertos remedios que lo duermen. Es necesario que haya orden en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y así como un bosque, cuando uno va por la ruta 2, rumbo a la costa, los prados verdes, ya se está relajando. Y esos montones de bosques, ¿no?, que se ven así como 200 árboles por acá, 200 árboles por allá. En el medio siempre va a haber un arbolito chiquitito, pero que los que están rodeándolo lo protegen de los vientos, de los tornados, de los huracanes. Y así es la iglesia. Si hay uno débil, los otros que están fuertes los van a ayudar a contenerse. Por eso, estando juntos, podemos ser bendecidos. Hebreos 10:25 nos enseña también, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Bien? O sea, no podemos dejar de estar juntos. Y congregarse no se habla de venir una vez a la semana, se habla de ser parte. O sea, ser parte significa que yo estoy y también están conmigo. Que nos ayudamos mutuamente, oramos los unos por los otros, nos aconsejamos, nuestras familias son amigas, nuestros matrimonios son amigos, estamos haciendo algo para Dios en la iglesia, salimos a evangelizar, salimos a visitar, estamos comprometidos con algo. Congregarse es eso, no venir a la iglesia una vez e irse. Eso no es una iglesia, eso es un auditorio. Hay una diferencia entre auditorio, donde uno va a escuchar y se va y hace su vida, y otra cosa es donde uno viene a ser parte de la iglesia, que es una familia. Como hemos visto, se juntaban para comer, se juntaban para orar, se juntaban para servir. Esa es la iglesia. Mucha gente dice, pastor, esa iglesia es muy grande, no voy, pero no sé, me pierdo. Bueno, son auditorios donde uno va a escuchar buena música, pero no logra ser familia, no logra ser vida, no logra tener relaciones. Hay que seguir buscando el lugar donde te encajás, o si ese es el lugar, tomarte el tiempo con paciencia. No te dejes de congregar, que no se dejen de congregar, y si conoces gente que se ha dejado de congregar, dale esta palabra. Más cuando se acerca, dice, aquel día que es el día del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos dice que muchos, dice, perderán la fe. Las tentaciones van a ser muchas. Los falsos profetas van a ser muchas, y aún se van a apartar los cristianos, dice. Y muchos cristianos se van a aferrar al dinero, se van a afanar por el trabajo, se van a afanar por la solicitud de este mundo. Y si encima dejas de congregarte, cuidado. ¿Qué dice? Exhortaos. Llamalo, animalo, vení, tenés que participar. ¿Por qué? Porque el plan del diablo es aislarte. Por eso hay tantos suicidios en esta época, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta angustia, tantos problemas psiquiátricos, por la soledad, por el aislamiento, por el individualismo. Eclesiastés 4:10 enseña una verdad que hasta la gente cristiana la enseña. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Los creyentes estamos corriendo una carrera, peleando una batalla, y no podemos hacerla sola. Necesitas con quién orar, con quién hablar, con quién compartir tus altibajos, con quién pedir ayuda, consejo, enseñanza. Para eso está la iglesia. Por eso hasta los mismos psicólogos y psiquiatras le dicen a la gente, participe de algún grupo de terapia, participe de algún grupo donde pueda hacer catarsis, participe de algo con quien pueda hablar.
Y la iglesia, al menos para mí, ha cumplido también esa función, ha cumplido muchas, pero también esa, no sentirme solo. Tengo más amigos que Roberto Carlos, hermano. Tengo hermanos a donde voy, me dicen, hermano Alfredo, me invitan a comer, charlan conmigo, porque la iglesia es una gran familia. ¿Cuántos dicen amén? La hermana se fue a Uruguay el fin de semana, me dijo, pastor, ¿puedo congregarme? Sí, hermana, ¿cómo no? Vaya, va a encontrar hermanos. Y te trataron como una hermana, no la conocían. Y la invitaron acá y la llevaron allá. ¿Sabe qué bendición es la iglesia? Cuando uno viaja a otros lugares y encontrar familia, encontrar amigos, encontrar hermanos. Esa es la iglesia de Jesucristo, la verdadera, la que queremos que se cuide. Pero si todos empezamos a decir, no, no hace falta ir a la iglesia, a los pastores, vamos a destruir el reino de los cielos aquí en la tierra. El Salmo 92, versículo 12, dice que tenemos que estar plantados en la casa de Jehová. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Habla del ser humano, que dice que florecerá como la palmera en el desierto, donde no hay agua, donde hay frío y donde hay calor, vas a florecer. ¿Por qué? Porque estás plantado en la iglesia. Estando en la iglesia, aunque estés mal, vas a estar bien. Estando en la iglesia, aunque pierdas todo, vas a estar bien. Y aun cuando pasen los años, vas a estar mejor. Y no hay cosa más linda que encontrarse con esos hermanos que van a la iglesia hace 500 años, 2000 años. Con Pablo y Sila iban a la iglesia. Esos viejitos, traje, corbata, camisa, la Biblia. Oh, yo nunca dejé de ir a la iglesia. Y vos lo ves que están fuertes, están vigorosos, están unidos, están santos, están bien, hermano. Porque estar plantado en la iglesia, vos podés tener un bajón el miércoles, pero ya en el culto Dios te levanta. Más de una semana no duran las aflicciones del justo. Dice que el justo florecerá como la palmera. Viene la tormenta, la palmera se inclina, pero nunca se quiebra. Viene el desierto, pero dicen que las raíces de la palmera va metros y metros y metros y llega a las napas de agua y siempre tiene agua. ¿Por qué? Porque estás plantado en la casa del Señor. Podés venir llorando a la iglesia con un drama, pero el Señor y el amor de los hermanos y el abrazo te consuela y te levanta. Más de una semana. Pero ¿qué pasa cuando dejas de ir a la iglesia? No, no voy porque estoy mal, me fue mal. Ya el lunes y el martes, de no haber ido el fin de semana, ¿ves? Y encima nadie me llama. Ya te empezás a amargar más. No tuviste palabra de Dios, porque el hombre no solo vivirá de pan, de cosas materiales, sino de la palabra de Dios. Y llega el miércoles y ya llegás con la vena así, porque es miércoles y todavía ni el pastor te llamó. Y estás tan enojado que el próximo fin de semana no venís para no verle la cara al pastor falluto, falso, que ni siquiera te llamó y no se preocupa por vos. Entonces pasan 2 semanas y cada vez estás peor. Por eso la iglesia es el oasis en medio del infierno, hermano, que es este mundo. Es el lugar donde dice la Biblia que Dios manda bendición y vida eterna. Donde manda el maná y el agua de la roca. Donde vos no te das cuenta que mientras estuvimos cantando y alabando, algo pasó en tu vida. Que cuando estuviste ofrendando, algo pasó en tu vida. Cuando te estuviste saludando con los hermanos, algo pasó en tu vida. Solamente que estamos tan bien que no nos damos cuenta porque seguimos bien. Es como que uno no se da cuenta lo bien que estaba hasta que está mal, ¿no? Cuando está mal, ahí se da cuenta lo bien que estuvo. Y ahora que está mal, se empieza a dar cuenta todo lo que perdió. Por eso la iglesia, venir a la iglesia, participar de la iglesia, integrarte a la iglesia, es lo mejor que te puede pasar.
Por eso cuando la gente quiere destruir la iglesia y los mismos creyentes reniegan de la iglesia, lo único que están queriendo hacer es autodestruirse y destruir a los demás para que no vaya. Voy terminando. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un endemoniado, un poseído, una película de terror. ¿Por qué? Porque ellos no se congregaban. Andaban queriendo orar y bendecir cuando no se congregaban. No eran parte de la iglesia, no eran parte de ningún pastor, pero querían andar metiéndose con el enemigo. Y así vive la gente que se aleja de Dios. Conoce a Dios, pero no tiene más poder de Dios. Porque Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra cuando dos o más estén reunidos en su nombre y bajo cobertura de la iglesia. La iglesia nos brinda cobertura espiritual. Diga conmigo, cobertura espiritual. ¿Qué es eso? Es lo que lo cubría, hermanos, a la iglesia cuando oraba, cuando pertenecía. La gente que no tiene iglesia está desprotegida. No, pero yo tengo a Jesús. Míralo dentro de un año, vas a ver cómo va. Cualquiera que se haya alejado de la iglesia y dice: no, pero yo sigo orando, lo vas a encontrar a medio pelo, mal, sostenido de un hilito si todavía está sostenido. O ya empezó a pecar enceguecido por el enemigo. Porque así te deja el diablo, te desnuda, te destruye, te humilla. Porque solos no podemos, necesitamos pertenecer a una iglesia. Por eso cuidado cuando hay raíz de amargura, cuidado cuando hay enojo, cuidado cuando no te congregás. ¿No te gusta esta iglesia? Anda rápido a buscarte otra, pero no estés desprotegido, porque la Biblia enseña que Satanás puede tocarte si vos no perteneces a una iglesia. Por eso la Biblia, lo prediqué hace un tiempo, cuando Pablo le dice: lo entregaré a Satanás, a una persona que echó de la iglesia. ¿Qué significaba eso? Echarlo de la iglesia, dejarlo sin cobertura, está a expensas de Satanás hacerle lo que quiere. Pero cuando vos perteneces a una iglesia, está bajo la cobertura de un pastor, estás unido con los creyentes en paz y en comunión, Satanás no te puede tocar, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Estamos orando por vos, estás protegido, estás intercedido. Y entonces, dice Proverbios 9, 8, 9, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es muy difícil aconsejar a una persona que se ha vuelto necia en rechazar la iglesia. Porque dice la Biblia que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, cuando vos perdés el temor a Dios en una cosa, se lo perdés en todo. Entonces, si vos decís: yo no necesito congregarme, cuando Dios dice todo esto, uno se está volviendo un necio. Y no vas a recibir consejo, y cada cosa que te quieran ayudar, ya te vas a cerrar. Gálatas 6, 1 al 2 dice, termino: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es la ley de Cristo? Llevando las cargas los unos de los otros, ayudándonos, en este caso, en una debilidad. Para eso está la iglesia, para que te ayuden cuando estás mal, para que pidas ayuda, para que compartas tu carga y decir: mirá, tengo un problema con mi hija, me está volviendo, no sé qué hacer, con mi marido, con mi esposa en la casa, con el trabajo. Ahí están los hermanos más espirituales para que te ayuden. Es como papá, es como el mamá espiritual, que te van a acompañar, van a orar, te van a contener. La iglesia, hermano, es un paraíso.
¿Cómo vamos a pensar que no necesitamos? ¿Cómo vamos a pensar que Jesús se equivocó? ¿Cómo vamos a pensar que es mala? Los hombres son malos, pero cuando se establece una iglesia como Dios manda, es algo que tenemos que cuidar todos. Y no tenemos que dejar que, si bien la gente dice, no, a las iglesias no voy, vos tenés que decirle, mirá, yo voy por esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y vos desgraciadamente no vas y estás así, 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 así. Aún hoy en las iglesias se está absorbiendo esta cultura de que no hace falta congregarse, que no necesito de los pastores, que no necesito que nadie me diga nada, que yo en mi casa estoy bien, y cada vez más, cada vez más. Y encima que nosotros importamos todo lo que viene de Yanquilandia. Y yo le conté cuando estuve en California, estuve predicando hace algunos años, hay iglesias tipo autocine. ¿Se acuerda del autocine que había acá en el Macro? Que uno dentro del auto, le hablo de año atrás, ¿no? Menos. ¿Quién no sabe lo que es un autocine? Un autocine es un lugar muy grande donde vos llegabas con el auto, te estacionabas al lado de un fierrito, venía alguien del fierrito, te sacaba el parlante, te lo enganchaba en el vidrio, vos lo cerrabas, quedaba el parlante adentro y allá adelante había una pantalla de cine. Arriba del cielo, no había ni butacas ni nada, era eso. Y prendían la película y vos adentro de tu auto, no sé con quién, yo iba con mi mamá, mis hermanos, facturas, sí, era chico. Y veíamos la película ahí en el autocine. Bueno, en California, mi hermano que vive allá me dice, mira, esta iglesia es una de las más grandes de acá de California. Estaba en la zona de Hollywood, Beverly Hills, por ahí, toda gente de plata. Vos entrás, te estacionás, te ponen el parlante de la prédica, ni te bajás, aire acondicionado del auto, Coca-Cola de 3 litros, porque los yanquis beben Coca-Cola en vaso de 3 litros. Cuando termina la prédica, viene el del estacionamiento con la bolsita para que pongas la ofrenda, el diezmo, en 15, 20 minutos te vas. Y ahí se congrega un montón de gente. Y los argentinos, como somos tan bobos y nos comemos todo lo de Yanquilandia, ya algún salame va a empezar a hacerlo acá. Y otros tantos salames van a ir ahí porque dicen, ve, 10 minutos, no hace falta. Y están destruyendo la iglesia. Están destruyendo la bendición que es estar juntos. Yo quiero que nos pongamos de pie para disfrutar de lo que Jesús nos ha dado y participar juntos de la Santa Cena, de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor volverá? Estamos esperando. Y quiero que cuando Él venga vos estés bien. Y quiero que cuando Él llegue podamos juntos ser arrebatados. Y por eso nos vamos a cuidar entre nosotros. Por eso quiero preocuparme por vos, vos preocuparte por mí, ayudarnos, ver cómo estamos, orar los unos por los otros, venir a las actividades. Y este símbolo del pan y de la copa habla de eso, de ser uno, de ser un cuerpo. Por eso todos aquellos que son bautizados en edad adulta, vamos a servirles la Santa Cena. ¿Pueden servirla, chicos?